Hola amigos, bienvenidos a Coalios Podcast, un punto de encuentro de información sobre el bienestar físico, desarrollo humano y la salud mental. Mi nombre es Alberto Lizarga, coach ontológico profesional, y estoy con ustedes desde la cabina de Coalios México, transmitiendo para todo el mundo a través de la web, redes sociales y diversas plataformas tecnológicas. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Obligaciones padres a hijos, todo lo derivado de la familia, por ende del matrimonio y sus consecuencias. E hijos a padres también. Porque también hay obligaciones, ¿no? Afirmativo. Hay obligaciones también de los hijos. Afirmativo. Padres a hijos, hijos a padres. La familia tiene un punto de partida. Para que ésta exista, pues tiene que existir una unión. Una unión. Esa unión, si es legal, se puede determinar que es el matrimonio. Todas las obligaciones que puedan derivarse de una familia o padres a hijos, hijos a padres, entre cónyuges, son obligaciones derivadas de un matrimonio. O bien en su caso de un concubinato. El concubinato, al igual que el matrimonio, desde tiempos ancestrales lo hemos sabido y está establecido en la ley que es la unión de un hombre y una mujer con fines de procrear, con fines de constituir una familia. Hoy en la actualidad ya no existe esa definición, recientemente se ha modificado. Ahora la unión es la unión de dos personas con fines de hacer familia y X, ¿no? Continuamos así. Las obligaciones que nacen de la unión de dos personas, llámese concubinato, llámese matrimonio, son múltiples. Existe una gran diversidad, muchísimas, y son las que constituyen ese núcleo que en términos generales es nuestra sociedad, porque la sociedad está constituida principalmente, o mejor dicho, desde otra perspectiva, la sociedad originariamente se constituyó desde esa perspectiva, pues. O sea, mirándolo como una unión de un matrimonio, la unión de dos personas para crecer, para evolucionar, para procrear, para hacer bienes, para mil cosas. El hombre no fue idealizado, no fue idealizado como algo individual. El ser humano no fue idealizado ni en la Biblia ni en la ley como algo individual. O sea, siempre fue constituido, percibido como la unión de dos personas para procrear, para crecer, para constituir familia, para crecer en sociedad. Como producto de la unión de un hombre y una mujer, o ahora en la actualidad de dos personas, se derivan una multitud, una gran diversidad de obligaciones que son derechos y obligaciones. Llámese de padres a hijos, llámese entre cónyuges, entre parejas. El tema fundamental aquí es la familia. ¿Qué es la familia? La familia tiene un concepto jurídico establecido en la ley, pero también tiene un concepto teleológico, un concepto religioso, un concepto social. Tiene diversos conceptos lo que es una familia, pero se le denomina generalmente, hablando en palabras más claras, menos legales, menos sofisticadas, es la descendencia. La familia es la constitución de un hombre, una mujer y sus descendientes. En este caso, ya no va a ser hombre y mujer, sino los que constituyan, sean adopción, sean de mil maneras que sean adquiridos esos hijos, porque ahora ya no necesariamente se adquieren los hijos por procreación natural o por adopción, sino también por los aspectos legales, ¿no? Hay varias que nos meteríamos en varios aspectos. En varias vertientes del derecho, ¿no? Sí, afirmativo. Entonces, si consideramos familia, deberá haber un tronco común, cónyuges. Los demás serán descendientes. Eso es una familia. Los dos cónyuges son un matrimonio. La descendencia se llama familia. Un matrimonio es la unión de dos personas, actualmente. Una familia es cuando tienen descendencia. Llámese adoptado, llámese procreados artificialmente, llámese como se le denomine. En ese contexto, la evolución de la familia continúa, crece, adquiere obligaciones, derechos y obligaciones, porque los hijos o los descendientes adquieren derechos antes que obligaciones. El ser humano, desde que fue concebido, adquiere primeramente derechos. El ser humano desde que está en el vientre femenino o desde que está in vitro, vamos a decirlo de esa manera,
procreado de alguna otra manera artificial, desde esa manera ya adquiere derechos, pero no obligaciones. El ser humano como hijo, para que adquiera obligaciones, adquiere obligaciones morales, emocionales y de alguna manera se le podría denominar, pero obligaciones legales las adquirirá hasta que sea emancipado o hasta que sea mayor de edad. Frente a la sociedad adquirirá obligaciones legales cuando sea mayor de edad. Sin embargo, frente a la sociedad, frente a los padres, ya tendrá una serie de obligaciones, aunque sea menor. Lo que podemos definir o podemos denominar en términos generales el pórtate bien, el no agredas al prójimo, el no agredas al vecino. O sea, hay una serie de obligaciones que desde niños ya las conocemos, pero no se pueden decir que son obligaciones legales. Entran dentro de otro contexto. ¿Obligaciones morales podrían ser? O obligaciones morales, obligaciones cívicas, obligaciones de muchas maneras las podríamos denominar. Esas mismas obligaciones los niños lo podríamos manifestar, lo podríamos asentar. Que esas obligaciones el niño ya tiene una conciencia psicológica, moral, ideológica o frente a la sociedad, que ya sabe que no debe hacer el daño, no debe hacer el mal a sus maestros, a sus vecinos, a sus congéneres, a nadie. Siempre y cuando los padres se los enseñen, ¿no? Porque pues somos como dice el dicho vulgarmente, la educación se mama en casa, señores, y los principales educadores en la sociedad somos los padres de familia. Bueno, entonces el padre asume la responsabilidad legal frente a los menores, frente a los niños, vamos a decirlo de esa manera, frente a los discapacitados, frente a los dependientes. Fíjese que eso que acaba de decir es muy importante porque ahorita que estaba comentando, le llego que fuera de cámara antes de iniciar, que tuve la oportunidad de estar en el 2004 en el primer encuentro de padres de familias y maestros en la Ciudad de México. Hay una idea falsa que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, está equivocada, donde dicen que el maestro es el responsable de la educación, es el que educa. Y yo siempre he dicho, no, el maestro, el que está frente a la docencia, él es el encargado de transmitir un conocimiento, ya sea matemáticas, física, biología, historia, lo que tú quieras. Pero el educador, y eso es lo que yo decía en México, el educador de la sociedad, el educador de la juventud, el educador de las personas somos los padres. Somos los primarios. Exactamente. El maestro tal vez dentro de un programa de estudios está para reforzar los valores y los principios que nosotros como padres tenemos responsabilidad de implementar, de enseñar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, todavía como que hay padres de familia que le echan la bronca al maestro en las escuelas, pero ahorita usted acaba de decir, el padre de familia es el representante legal ante la sociedad, ante la ley, de lo que ese menor de edad pueda producir o pueda afectar. Por acción o por omisión. O sea, señores, fíjense bien, todos ustedes que todavía creen que el maestro de la escuela es el encargado de educar, cuando tu hijo va y comete un vandalismo o algo siendo menor de edad, la ley no va a ir sobre los maestros, va a ir sobre ti como papá o como mamá, porque ahí la ley está diciendo, tú eres el responsable de educar a este menor de edad. Incumplió con la obligación de educar correctamente a sus hijos. Exactamente. Pero sin embargo, ahí está. No voy a entrar en este sistema mexicano. Sí, entre. Porque la mayoría de los padres, hasta nosotros mismos, hasta yo mismo, decimos, ¿por qué hiciste eso? Eso es ilegal, eso es erróneo, yo no te he enseñado eso. Sin embargo, lo hizo. Y descargamos nuestra culpa, nuestra ira, nos desfogamos culpando a nuestro menor hijo de lo que aconteció, cuando en realidad la obligación es del padre. Ahora bien, cuando un hijo, o no solamente un hijo, cuando un animal que esté a tu disposición, llámese un perro, un puerco, una vaca, un animal que dependa de ti, que cause daños a un tercero, estás obligado a resarcirlos. A resarcir el daño. Aunque sea un animal. O sea, ya sea un perro, un gato, un animal X, con más razón de un hijo. Porque el hijo es una prioridad de la familia, es una prioridad de los padres. Los hijos son susceptibles de aprendizaje, de evolución, de educación, de concientización. Por lo tanto, es completamente la responsabilidad de nuestros padres educarlos correctamente. Los animales se nos pueden salir de nuestros límites, de nuestros cercos, de nuestra autoridad, de nuestra jurisdicción, de nuestro medio de contención y causar daños.
Pero los animales se consideran irracionales para los efectos de ley, pero nuestros hijos no. Nuestros hijos son personas que han evolucionado conforme nosotros los hemos educado, cultivado, preparado, concientizado. Y que se supone que deben de reconocer o establecer la diferencia de lo que es lo correcto y lo incorrecto. Afirmativo, completamente de Porque acuerdo. pues, un perro o un animal que tenemos como mascota causa un daño, pues es irracional, ¿no? Pero nosotros como seres irracionales, un chavo ya sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? Entonces, para todos los efectos de ley, nuestros menores hijos pueden tener obligaciones morales, vamos a decirlo así, obligaciones intrínsecas de padres a hijos, hijos a padres, cuando son menores o cuando son discapacitados o incapacitados o como se les pudiéramos denominar, ¿no? O sea, en situación de carente de capacidades especiales, como se les denomine, como se les denomine. Pero cuando estos ya adquieren la mayoría de edad, que la mayoría de edad aquí en nuestro país, en México, igual que en América Latina, es a los 18 años de edad. Tocó un punto muy importante porque lo hemos visto. O sea, la ley establece que los padres están obligados a abastecer vestimenta, alimentación y educación y todo a los hijos hasta la mayoría de edad, que son los 18 años. Más sin embargo, si el hijo todavía está estudiando o está dentro de es hasta los 21 años. No. ¿O es hasta que termine? La ley no prevé específicamente 18 años. Prevé 18 años porque se adquiere la mayoría de edad. Pero no prevé 20 años, 21 años, 22, 23 años, 25 años. Prevé que el padre tendrá la obligación de satisfacer las necesidades alimenticias, que la necesidad alimenticia, los alimentos cubre una serie de facetas, ¿no? Comida, habitación, ropa, calzado, sustento, transporte, esparcimiento, muchas cosas. Todo eso se denomina alimentos. Entre ellos la educación. La educación es un punto regente, es un punto importante que determina la necesidad de fijarse esa obligación alimentaria del padre. Cuando el que cumple 18 años de edad no estudia, el padre puede dejar de proporcionarle alimentos, siempre y cuando que esa persona que cumplió mayor de 18 años, teniendo las capacidades y habilidades para trabajar, no lo haga. Si cumple 18 años para poder tener los derechos a seguir siendo alimentado, necesitará demostrar que está en una situación de dependencia porque está estudiando, porque está capacitándose, terminando su preparatoria, su carrera universitaria y todo lo demás. O bien, si cumplió los 18 años pero tiene alguna dependencia física, moral, emocional, que no pueda valerse por sí mismo, el padre está obligado. No solamente el padre, estoy hablando de los cónyuges de ambos. Están obligados al sostenimiento, mantenimiento, cuidado y atención para con esa persona. Las obligaciones no caducan, no prescriben, no se terminan si el niño viene con deficiencias físicas, emocionales, psicológicas. Pero estamos hablando, por ejemplo, yo conozco chavos que están estudiando su carrera, su licenciatura, su ingeniería y la terminan. Afirmativo. Pero también muchos de ellos, después de una licenciatura, se van a una maestría. Y algunos de los que yo conozco que me van a ver por ahí dicen, pues mira, así me tienen que seguir manteniendo y dándome mientras yo estudie. Total que ya tienen como 30 años y terminan una maestría y se van a otra licenciatura y se van a otra. Y los padres que están envejeciendo y que les digo, oye, pues ya, ¿qué tanto vas a estudiar? No, malíciala, ya llevas 3 licenciaturas, ya llevas 2 maestrías. Completamente de acuerdo. ¿Ahí qué? O sea, y el cuate ya tiene como 40 años y sigue estudiando. Afirmativo. Desgraciadamente no está establecido ese parámetro, ese término. ¿Encontré un hueco en la ley? Que diga tajante. Más o menos. Se podría manifestar que es un hueco en la ley, pero la ley no es tajante que diga hasta los 21 años dejarás de proporcionarle alimentos o educación o a tus hijos, o hasta los 22 o los 23 o los 20, no establece. Pero sin embargo sí dice que hasta que termine sus cursos, su capacitación, su educación, su universidad, no encuentro la palabra adecuada ahorita para expresarlo, pero dice que una vez terminado sus estudios profesionales, por así manifestarlo, el padre ya no está obligado al sostenimiento de o a pagarle cursos, especialidades, maestrías o algo extraordinario.
No prevé la ley pagarle algo extraordinario. No está establecido en la ley. Sin embargo, existen mucha jurisprudencia y criterios que establecen que una vez que el joven, el hijo, termina su universidad, todavía continúan las obligaciones del padre hasta en tanto se acomode, se esté ya acomodado. Sí, existe ese criterio, ¿no? Todavía, y es aplicable en varios estados de aquí del país. Solo en cuanto termine la universidad y en lo que se acomode. Tú ya vas a cumplir 40 años, o sea, ya eres te van a llevar los rusos. Porque hay hay hijos que terminan su universidad, e inclusive terminando su universidad también terminaron a la par su servicio social. Y hay otros que no, que terminan su universidad, todavía continúan con el servicio social y capacitación y prácticas, pues. Entonces, ese servicio social se denomina prácticas también. Entonces, una vez que el hijo, vamos a decirlo así, ya concluyó sus estudios profesionales, ya terminó sus prácticas profesionales, ya terminó su capacitación y ya es apto para trabajar, concluye la obligación de los cónyuges. No voy a decir del padre, porque también a veces la madre es la que está obligada a sostener eso. Ese es en el caso de los hijos, podríamos decir que están bien en sus capacidades. Ahora, si hay hijos que son de capacidades especiales y que hacen el esfuerzo, que están en centros de atención múltiples, en los CAM, por ejemplo, y que tienen un maravilloso programa que los están insertando a los sectores de trabajo, en los hoteles, en industrias, ¿hasta cuándo el padre está obligado? Porque yo también veo, y esto yo creo que es un punto sensible de personas que nos puedan estar oyendo, que tienen hijos con capacidades especiales, ¿hasta cuándo? Digo, si yo tuviera un hijo así, pues yo no lo dejaría nunca, ¿no? De apoyar, ¿no? Bueno, pero se dan casos extraordinarios de que hay hijos con capacidades especiales que han terminado su universidad y que inclusive con esa capacidad especial que tienen, están impartiendo clases, están dando cátedras o están llevando algún programa especial que les genera ingresos suficientes, más que sus propios padres que los mantuvieron. Entonces ya se voltea la obligación. A veces el padre ya no puede contribuir económicamente y a veces ese niño discapacitado o con capacitación, con capacidades especiales, que ya creció, que ya tiene habilidades especiales, ahora es una fuente generadora de ingresos superior al padre, y que inclusive si el padre cayó en desgracia o ya no tiene capacidad económica, ahora la obligación recae en ese hijo que antiguamente no tenía capacidades. O sea, ha habido casos extraordinarios y existen. Ahora bien, hay personas que desde niños tienen discapacidades o se les denomina menores con capacidades especiales. Y ese niño termina su primaria, secundaria, universidad, inclusive preparatoria y universidad, y sigue dependiendo de los padres, aún siendo profesionista, sigue dependiendo de sus padres, y sus padres están obligados al sostenimiento. Si es perenne, si es definitivo, si es de por vida, tienen que hacerlo. El hecho que un individuo tenga una capacitación, un estudio universitario y una cédula profesional no es garantía que se tenga que dejar de proporcionarle alimentos a sus hijos si es que están en una situación de dependencia. En otras palabras, los padres están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos cuando ellos sean dependientes, cuando tengan necesidad de alimentos, que justifiquen esa necesidad, que se justifique esa necesidad. No va a decir, fulano terminó la universidad, inclusive tiene su cédula profesional, terminó sus cursos satisfactoriamente, ya es capaz. Hasta ahí concluye la obligación de los padres de proporcionarle alimentos. Inclusive todo lo que textualmente se denomina alimentos, todo lo que es, ¿qué es alimentos? Alimentos es una gama, llámese comida, llámese gastos de transporte, ropa, calzado, habitación, todo eso incluye alimentos. Entonces, sin embargo, como dije ahorita, para casos especiales, pues se requiere que tenga el carácter de dependiente. Puede ser que sea enfermo, que sea discapacitado, de capacidades especiales. Para que una persona tenga derecho a alimentos debe acreditar su necesidad y el nexo familiar. Padres a hijos, hijos a tíos y así sucesivamente. Eso es con respecto de los padres y los hijos. Y ahorita tocó el tema. El nexo. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Voy a interrumpir de nuevo, perdón.
La obligación de dar alimentos recae en primer término en los padres, pero a falta de padres están obligados los tíos, los hermanos de la mamá, los hermanos del papá y así sucesivamente. Si son incapaces o insolventes, puede recaer hasta en los abuelos y así sucesivamente. Pero el que requiere de alimentos no tiene por qué estar desamparado. Si Dios no lo quiera, es un niñito que está en silla de ruedas o está parapléjico, no puede haber injusticia para él. Tienen que ser los tíos, los padres, los abuelos y así sucesivamente, o el Estado, porque el Estado también tiene obligación. Eso sería un capítulo especial. Que lo vamos a llamar las obligaciones y responsabilidades del Estado hacia la sociedad. Exactamente. O sea, sí. Así lo vamos a llamar el próximo. Para que anoten, porque luego se nos quieren salir por la manga los del Estado. Así es. Ahora, volteando, como dice el dicho, volteando la tortilla. Ahorita menciona que el padre y la madre está obligado y que cuando ya el hijo ya es independiente, que suele incluso hasta tener ingresos superiores a los que el padre, que es autónomo, y que ya el padre o la madre ya no pueden generar por la edad, por así decirlo, por enfermedad, por así decirlo, que casi vamos a hablarlo por edad. O aunque puedan. O aunque se acaba la obligación. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué responsabilidades o qué obligaciones tienen los hijos ahora para con los padres? Porque se ve en la sociedad, por ejemplo, de personas ya de la tercera edad, de edad muy avanzada, y vemos muchísimos casos de personas de edad avanzada que están en el abandono. Abandono total. O sea, en el abandono total. Es una tristeza. O sea, abandono total. Yo conozco muchísimas historias donde el padre, bien que mal, trabajó, se la partió, el padre y la madre se la partieron, haciendo miles de cosas y malabares para sacar adelante a los hijos, y los hijos tienen un estudio, y que los padres ni siquiera tuvieron primaria, pero se la partieron por entregar la vida para sacar a esos hijos y que esos hijos tuvieran una profesión. E hizo 3 o 4 hijos profesionistas. Profesionistas. Y los padres viven en un abandono total. Y que si bien de una manera u otra son privilegiados a sus padres, viven en un ancianato. ¿Sí? Viven en un centro de jubilación, viven en un, ¿cómo se le denomina? En un asilo. En un asilo. Que muchas veces los hemos comentado, jóvenes, no, ¿sabes qué? Si voy a vivir así como viven esos viejitos, no, ¿sabes qué? Mejor llévame a un asilo y de perdida voy a estar con los de mi edad y pues ahí voy a estar. Y no voy a estar solo. Y no voy a estar solo, ¿no? Y ahí les voy a estar amargando la existencia a todos, ¿no? O me van a correr. Pero, ¿qué obligaciones? ¿Hasta dónde podemos...? Las obligaciones se revierten. ¿Por qué? Porque las obligaciones respecto a alimentos son recíprocas. Las obligaciones de proporcionar alimentos son recíprocas y todo aquel que tiene la necesidad de pedirlos puede ejercitar una acción, hablando en relación de parentesco, volvemos a lo mismo. Sí. Padres a hijos, hijos a padres, la obligación es recíproca. Cuando los padres, en este caso, y no nada más de los padres, porque también hasta los tíos o abuelos pueden demandar por alimentos, las obligaciones se revierten completamente. Así como el niño, el menor de edad, puede demandar a sus padres y a falta de sus padres o ante la incapacidad de sus padres puede demandar a sus tíos o a sus abuelos, igual se puede revertir en el caso de los padres respecto a sus hijos. Los abuelos pueden demandar a sus nietos por alimentos. Los padres pueden demandar a sus hijos por alimentos. ¿Vamos bien? Es recíproco. Es completamente recíproco. Ahora bien, el que tiene la obligación de proporcionar alimentos puede satisfacer las necesidades alimenticias integrando al necesitado a su núcleo familiar para proporcionarle lo necesario: comida, atención, sustento, habitación, etc. Lo que incluye alimentos, techo, vamos a decirlo de otra manera más sencilla, un lugar donde dormir, donde comer, que tenga comida, alimentación, su propio espacio, sus atenciones. El hijo que no quiera pagar los alimentos de su papá o de su mamá puede traerse a su papá o a su mamá a su casa y ahí proporcionarle lo necesario. O a su abuelo, si es que frente a él tiene una obligación que no cubrieron sus padres. O a su tío, si es que los hijos de ese tío no pudieron cubrir o no tiene hijos ese tío. La obligación se revierte por completo. Quiero ser más explícito en el sentido de que si un matrimonio tuvo 4 hijos y de los 4 hijos 3 son completamente insolventes porque viven
de manera muy pobre o muy humilde y sin capacidad económica, sin solvencia, entonces la obligación recae en los otros dos que sí pueden proporcionar alimentos. Y si de esos dos nada más uno puede proporcionar alimentos, la obligación recae en ese uno. Y si ese uno, hijo único de los 5, nada más él puede proporcionar alimentos, si no quiere pagar alimentos, puede cumplir con la obligación integrando al necesitado a su núcleo familiar. Es interesante cómo se desenvuelve la mecánica, pero es importante entenderla. La verdad que sí, porque me está aclarando, bueno, hay muchas cosas que yo no sabía sobre esto. Yo pensé que las obligaciones nada más eran de arriba hacia abajo, ¿no? Y no tan explícitas o que se revierten, como lo está diciendo usted. Afirmativamente. Eso es hablando nada más en materia de alimentos. Pero si vemos todos los demás aspectos, los alimentos incluyen otras cosas también. La obligatoriedad de cuidado, de atención, de solidaridad. No nada más va a decir, viejo, ahí te acomodé en un cuarto, ahí te van a dar de tragar. No, así te atendían cuando eras bebé. O sea, las obligaciones son las mismas. Amor, cariño, afecto, solidaridad, atención, todo eso. Son obligaciones de los hijos hacia los padres, así como es de los padres hacia los hijos. El Estado es muy común verlo, que entra en acción cuando hay la deficiencia de brindar esa atención al menor. Se ve muy seguido, ¿no? Que el Estado... pero tiene que denunciarse. Tiene que denunciarse. De la misma manera, el Estado entra cuando es a la inversa. El entrado debe entrar oficiosamente, pero el Estado o no cuenta con los medios o no aplica los medios suficientes para supervisar esa situación prácticamente en nuestra sociedad, menos en las esferas más necesitadas o más humildes, donde hay mucha gente abandonada, tristemente abandonada a su desgracia. El Estado no puede o no ha dedicado los medios, los recursos necesarios, no han volteado a ver para crear parte, un ¿no? centro de atención para personas pues que sean mayores de edad o que digan mayores de 70 años que requieran de alimentación, vestido, calzado o un lugar donde los puedan atender de manera cómoda, gratuita o inclusive con una pequeña módica cuota. Los ancianatos o asilos de ancianos son negocios de unas cuantas personas o son negocio para las personas que llevan a su anciano ahí a ese lugar, porque quien lleva a un anciano tiene que pagar una cuota, no lo puede ir a dejar ahí abandonado. Los asilos de ancianos que existen ahora ciertamente están financiados por la beneficencia pública, por el Estado, por todo lo demás. Pero cuando una persona lleva a un padre o a un abuelo a entregar al ancianato, adquiere una obligación. Y esa obligación es, independientemente de la situación moral o condicionada de que tienes que venir a verlo diario o traerle esto, o venir a estar con él o convivir una media hora o 2 horas al día. No, aparte hay que proporcionar una cuota. Por eso cientos, miles de ancianos viven en la pobredumbre porque no tiene quien los lleve a veces a un lugar de esa beneficencia. Y ni la familia se hace cargo tampoco, ¿no? Es una penosa situación, pero así es. Y es una realidad. Pero podríamos ver otra perspectiva, un enfoque gubernamental, es decir, el gobierno del Estado o de nuestro país, es decir, si pongo un centro de atención múltiple para personas mayores de 75 años de edad, se me va a inundar. Me van a llegar miles y miles y miles y miles y miles de ancianos que tendría que mantener el gobierno federal. O sea, es una cuestión de política gubernamental, es una cuestión de salud, es una cuestión que involucra muchos factores. Y muy delicada también, ¿no? Y muy delicada, desde luego, delicadísima. Porque ¿en qué condiciones lo van a recibir? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué condiciones requiere ese centro para la atención? ¿A qué condiciones se sujeta el quien va y deposita a esa persona? Porque antiguamente así se llamaba, depósito de personas. Ahora ya se canceló esa palabra, depósito de personas. Antiguamente, si un niño o un menor de edad no podía ser mantenido, no tenía quien lo atendiera, pues lo entregaban a un depósito de personas. Ahora ya no existe esa palabra, depósito de personas. Ya se eliminó de la ley. Lo que ahora es ir a entregarle un orfanato. Podríamos manifestarlo así. En términos generales podríamos manifestarlo así para que se entienda. Podríamos entenderlo así. Hay situaciones muy controvertidas, pero todo está establecido en nuestra ley.